¿Qué es la corrupción? ¿En qué consiste un acto corrupto? ¿Cómo se relaciona la ética con la corrupción? ¿Implica la corrupción un riesgo para nuestra democracia? Quédate en este video y descubre qué es la corrupción política y los riesgos que implica para el sistema democrático. Comencemos. El objetivo de esta clase es comprender qué es la corrupción política y analizar sus principales implicancias. Para ello, dividiremos este video en tres partes. En primer lugar, veremos qué es la corrupción política, luego veremos algunos tipos de corrupción y finalmente daremos algunos ejemplos. Según la Real Academia de la Lengua Española, en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquella en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Esa es la definición de corrupción. Ahora bien, la corrupción política, por su parte, ocurre cuando funcionarios públicos o electos por la ciudadanía desatienden el bien común, que, recordemos, es el objetivo principal del Estado, y utilizan el poder y la influencia que les dan estos cargos para promover el beneficio personal. Es decir, que la corrupción es inversamente proporcional al bien común. Mientras el Estado busca el bien común, los corruptos buscan el beneficio personal o de una minoría. ¿Qué tipos de corrupción existen en nuestro país y a nivel general? En esta oportunidad veremos 4: el peculado, el tráfico de influencias, el nepotismo y el soborno. Es un soborno. El peculado, también conocido como malversación de fondos públicos, que son los fondos, los dineros del Estado, ocurre cuando un funcionario público se apropia o hace uso indebido de estos fondos estatales que están a su disposición. ¡Oh! ¡Ese es mi helicóptero! Sí, mandé a recoger a Rafa. Nadie lo usaba. ¡Me caí 2 veces! Bart, no necesitas enviar un helicóptero de 1.000 millones para recoger a tu compañero de parrandas. Has cambiado, Liz. Antes eras chévere. ¡No es cierto! Es decir, cuando un funcionario del Estado utiliza dinero del Estado para financiar, por ejemplo, una fiesta en el trabajo, o comprarse un auto o una casa, eso constituye peculado o malversación de fondos públicos. Este es un aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia, he cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la oficina del alcalde. Tenemos el caso, por ejemplo, del ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, quien tenía en su haber un patrimonio que excedía ampliamente los ingresos de su cargo. Los dineros que en este caso se consideraron parte del delito de base son dineros provenientes del uso de gastos reservados del cobre, los gastos que financiaban a las Fuerzas Armadas. Así, utilizó dineros estatales para financiar viajes al extranjero con su señora, comprar autos de lujo, propiedades, etc. Por su parte, también tenemos el caso de Mariano Rosenberg, fundador de Revolución Democrática, quien, cuando ocupaba un cargo de importancia en la comuna de Providencia, fue acusado de la desaparición de casi 3.000 millones de pesos pertenecientes a los recursos de la subvención escolar preferencial y el Fondo de Apoyo para la Educación Pública de la ciudad. Es decir, los dineros destinados a ese fondo educacional nunca llegaron a algún colegio, sino que se ocuparon para otros fines. Ahí se constituye el delito de malversación de fondos públicos. Un segundo tipo de corrupción política es el tráfico de influencias, que ocurre cuando un funcionario público utiliza su cargo y su poder para obtener beneficios personales o para sus cercanos. Gracias, alcalde Diamante, por otorgarnos la concesión de la leche escolar. Todos los niños de Springfield necesitan beber leche y yo necesito mi... El caso más bullado quizá de los últimos años es el de Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, quien, desde su cargo de poder en el gobierno, se adjudicó junto a su esposa un préstamo millonario por parte de Andrónico Luksic, justo después de que Bachelet ganara las elecciones del año 2014. El préstamo
tenía el objetivo de comprar tierras de uso agrícola en Machalí, región de O'Higgins. Tierras que sospechosamente pasaron a ser de uso urbano, lo que elevó su plusvalía y su valor. Esta acción benefició a la sociedad exportadora y de gestión cabal limitada, de propiedad de su esposa, Natalia Compañón. Entonces, si usted tiene un cargo de poder en el Estado y está buscando, por ejemplo, una empresa que le construya una carretera, no podrá elegir la empresa de su hermana, por ejemplo, en el caso de que su hermana tuviera una empresa que construyera carreteras, pues eso constituiría tráfico de influencias y es un delito. Un tercer tipo de corrupción política es el nepotismo. Esto ocurre cuando se le da un empleo público a una persona por el solo hecho de ser familiar de otro funcionario público. Oye, cuidado con la cola de caballo. Suéltenlo, por favor. ¿Qué haces aquí? Pensé que necesitabas un baño de pueblo, así que voy a ser tu vicepresidente. ¿Qué te parece, Lisa? En esta infografía, por ejemplo, podemos ver los lazos familiares que unen a distintos funcionarios públicos del actual gobierno. Este tema del nepotismo suele estar también ligado al tema del amiguismo y al pituto, pues la gente que se elige para ejercer estos cargos tampoco muchas veces está preparada para esos cargos. Y el último tipo de corrupción política que veremos en esta sesión es el soborno. ¿Qué es un soborno? Y el cohecho. ¿Qué es cohecho? Esto ocurre cuando un empleado público recibe dinero o algún otro tipo de bien por parte de un privado para que el primero actúe en favor del segundo. Congresista, este es el Bosque Nacional de Springfield. Lo que queremos básicamente es talarlo. Me encantaría darle el permiso de tala, pero esto no es como enterrar desechos tóxicos. La gente notará que ya no hay árboles. Sí, congresista. Esta es la parte difícil. Nunca sé cómo plantear esto. Yo quería... ¿Ofrecer un soborno? Tenemos el caso, por ejemplo, de la constructora Isolux. Una serie de reportajes acreditó que Isolux pagó coimas y desplegó un agresivo lobby que le permitió obtener obras públicas por más de 140.000 millones. Este tipo de corrupción también se puede estudiar a través del comportamiento de los ciudadanos de un país. De esta manera, cada año, Transparencia Internacional mide el índice de participación de la ciudadanía en acciones de soborno. Viendo esta imagen, podemos apreciar que los países con los índices más altos son México, República Dominicana y Perú. Chile, por su parte, mantiene un índice del 22%. En síntesis, los distintos tipos de corrupción política, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias, el soborno o el nepotismo constituyen un grave riesgo para nuestra democracia. ¿Por qué? Porque socavan el principal objetivo que tiene el Estado, que es la búsqueda del bien común, anteponiendo los intereses individuales por sobre los intereses generales. Espero que con este video te haya quedado claro el objetivo de esta clase, que era comprender qué es la corrupción política y analizar sus principales implicancias para nuestra democracia. Y recuerda, atendiéndonos a nuestro rol de ciudadanos activos, es nuestro deber denunciar cualquier acto de corrupción que presenciemos en la administración pública. Esto lo puedes hacer en la página www.contraloría.cl. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¿Cómo sabes que no te gusta el soborno si no lo has probado? Toma. Muy lindo. ¡No!